Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Pero para hablar sobre lo que ocurrió y sobre lo que esto puede representar también en vías de la esperanza para un pueblo que por momentos también pierde la esperanza, tenemos con nosotros a José Amalio Graterol. Él es el secretario político de Vente Venezuela, porque obviamente ya el secretario de Estado ha hablado, ha dicho que felicitaba a las personas que contribuyeron a hacer eso posible, y también lo hizo María Corina Machado, la gran abanderada de la libertad en Venezuela. José Amalio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marian. Bueno, una felicidad, no solamente por mis amigos y compañeros que hoy están libres en tierra de libertad. Que además son amigos personales. Sí, claro, y además, por lo que está viviendo Venezuela en este momento, se lograron romper las cadenas de la opresión. Fue una sorpresa para el régimen. Están descolocados. Esto es sencillamente una advertencia que tiene el régimen. Todo aquel que ande pensando que ese régimen es infalible, que tuvo que haber una negociación porque no se puede de otra manera. Mire, yo les digo que sigan pensando, que sigan creyendo que están gordos y no coman, ¿no? Porque lo que está ocurriendo realmente es una advertencia y una amenaza que está recibiendo ese régimen criminal el día de hoy. Mira, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lo que pasa es que a lo mejor la gente lo siente cercano por su nombre, porque habla español, pero ese es uno de los hombres más poderosos del mundo. Porque más ahora con esta posición que le acaban de dar. Es la persona que lleva a cabo la política exterior de los Estados Unidos, que es la potencia mundial. Entonces, empiezan todos a decir, no, que fue ambiguo, no, que no fue ambiguo. Señores, se habló de operación, no se habló de negociación. Lo que se tiene que decir, punto. Se habló de rescate, no se habló de salvoconductos. Y hoy también acaba de salir el comunicado del Comando con Venezuela, donde se agradece la operación realizada por los Estados Unidos que tomó de sorpresa al régimen criminal de Nicolás Maduro. Unos de los secuestrados más importantes para el régimen eran mis 5 amigos, nuestros 5 compañeros. Magalí Meda, que era la jefe de campaña del Comando con Venezuela, que se logró la victoria el 28 de julio. Humberto Villalobos, el técnico en el tema electoral, ese parte de los artífices de que existieran actas y no esa servilleta que sacó Nicolás Maduro. Claudia Macero, la experta en comunicaciones. Mi hermano del alma, Pedro. Omar González, que es el coordinador del Estado Anzoátegui y que además miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela. Pedro Ruchurtu, quien llevaba las relaciones internacionales del partido y de todo este proceso que se ha llevado a cabo en Venezuela. ¿Ustedes creen realmente, y eso quiero que lo oigan los venezolanos, ustedes realmente creen que si hubo foto y video cuando, por ejemplo, Juan Guaidó se reunió con Diosdado, o hubo fotos, videos dentro del territorio español en la Embajada de España cuando se firmó esa salida del presidente González Urrutia, y video en el aeropuerto? Si esto hubiese sido una negociación, imagínate, no hubiesen salido primero los bocones criminales usurpadores del régimen a mostrar fotos, a decir, mire, aquí está cómo aceptaron el acuerdo, aquí está cómo tienen sus salvoconductos. Los salvoconductos fuese la fotografía más viral de Venezuela en este momento, y las fotos montándolos en la rampa 4 en un avión para sacarlos del país. Entonces, dejen de seguir la narrativa del régimen, señores. Los agarraron con los pantalones abajo. Aquí lo que ocurrió es una gran advertencia, que más bien de advertencias amenazas, porque si yo fuese uno de los que hoy mantiene ese régimen criminal en el poder, me pondría a pensar, hubo una extracción de 5 personas que estaban vigiladas a todo su alrededor, donde estaba Dijecín en una casa, que tomaron una casa para poder vigilar todo esto. ¿Cómo se consiguió? Los pudieron sacar y se vienen a dar cuenta el día martes, cuando esto no ocurrió el martes, esto ocurrió antes. Entonces, si yo fuese uno de los que mantiene, diciendo entonces que la operación fue antes. Si yo fuese uno de los que mantiene el régimen en el poder, o de esas personas que son utilizadas para mantener el régimen de poder, de verdad no hubiese dormido muy bien ayer, porque así como extrayeron a nuestros 5 compañeros, gente de bien, también se puede extraer gente de mal. Fíjate que estábamos conversando en la pausa, que José Amalio obviamente tenía información, incluso a mí me habían pasado una información que me pareció muy confidencial,
Pero como no estaba confirmada, es más, me llamaron y me dijeron, ¿tú qué sabes con esto? Y ya me habían dado el aviso, pero no tenía la información a plenitud confirmada, al menos por el secretario de Estado diciendo que se había producido, y ese no lo quise hacer, no quise hacer ningún comentario público. En cuanto se recibió esa comunicación de Marco Rubio diciendo que esto había ocurrido, inmediatamente la de María Corina Machado, fue que entonces me atreví a ponerlo en mi Instagram. Pero esta operación es una operación quirúrgica. Esta operación, más allá de la parte humana, que obviamente es importantísima por la liberación de estas personas, es una advertencia, como tú estás diciendo, clara y además con flecha que les ataca directamente al corazón a ese régimen. Directa. Y yo creo que la siguiente pregunta es, ¿cómo se permitió esto? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió para que esa sede, que estaba perfectamente rodeada, que estaba perfectamente vigilada, bajo un asedio constante, pudieran sacar 5 personas de allá? Ahí ha tenido que colaborar alguien, y esa es la gran pregunta que se tiene que hacer el régimen. ¿Cuán seguros están? Pero es que son vulnerables. Esto es la demostración más clara de que ese régimen que se las da de poderoso, que reprime al pueblo venezolano, que genera hambre como política de Estado para generar sumisión y control social de la población, que viven todo el día en los medios de comunicación, en las redes sociales, diciendo que ellos son Venezuela y ellos son el poder, les tomó de sorpresa. Les tomó de sorpresa que hubo una operación de extracción, de rescate. Y el secretario de Estado lo dice muy claro, que le da las gracias al personal que hizo esto posible y a sus socios. Habla de socios de los Estados Unidos. Entonces, mira, Marian, yo creo que los que tienen que estar nerviosos en este momento son los que están hoy usurpando el poder, que son unos insurrectos que están en el poder en Venezuela. Es el señor que hoy está en Rusia, es el señor Diosdado Cabello, que el cuarto de pánico lo debe tener lleno de comida y de cosas, porque él debe tener un poquito de cabeza y entender que lo que ocurrió en la embajada de Argentina también le puede ocurrir a él. Sí, claro, y además con la psicosis que tiene desde antes. Pero es la demostración de la derrota del régimen, porque estos eran los secuestrados más importantes que tenía el régimen. Todavía quedan más de 900 personas y amigos también del comando: Henry Alviares, Mario Oropesa, Dignor Hernández, Perkin Rocha, personas sometidas a una desaparición forzada de personas donde su familia no los puede ver. Y la promesa de María Corina ayer, después del comunicado del secretario de Estado, es que ahora falta liberar a nuestros 900 presos políticos y a los 30 millones de venezolanos. Porque no solo los que están dentro de Venezuela están secuestrados, también nosotros que estamos afuera del país estamos secuestrados, porque ellos son los que generaron la fractura de la familia venezolana, y eso es lo que estamos empeñados en resolver: la unión nuevamente de la familia venezolana, el regreso de los venezolanos a casa, y que podamos tener un país donde cada quien pueda tener sus sueños, pueda desarrollar su vida y sus expectativas. Entonces, yo esto lo veo como que se rompieron las cadenas de la opresión. Fue una sorpresa para ellos. Todavía siguen erráticos, no han salido a mostrar absolutamente nada, ni siquiera algo montado. Se puede comparar mucho, Marian, con el hecho de las actas. Tenemos las actas, aquí están las actas, aquí están los datos, ganó Edmundo González, y ellos salieron con una servilleta a decir que había ganado el Nicolás Maduro, y no han podido jamás mostrar un acta. Jamás van a poder mostrar un salvoconducto, jamás van a poder mostrar una reunión de una negociación para soltar a nuestros 5 compañeros, jamás van a poder ensuciar o enlodar el nombre de María Corina Machado, que por sus valores, por sus principios, jamás negociaría de esta manera con ese régimen. Y esto demuestra además algo importante. Yo sé que con el tiempo a veces se pierden las esperanzas, pero a veces las mejores acciones se maquinan desde el silencio. Y yo creo que este silencio que ha habido durante tanto tiempo, que la gente decía, señores, una operación de estas características no se prepara de un día para otro. Esto no es algo que usted pueda decir, mire, se me ocurrió hoy, vamos a hacerlo mañana. No, eso está perfecta y estratégicamente pensado, con los socios además de Estados Unidos, porque acuérdense que además eso es una sede diplomática, que ni siquiera Estados Unidos puede acceder a una sede diplomática parte de un país sin que esos países a su vez sepan y estén de acuerdo en esa operación que se va a realizar. Es decir, esto ha sido estratégicamente pensado por tiempo, y ese silencio quizá justificaba algo que estaba ocurriendo, pero que obviamente nadie podía atreverse a decir. Así que es una buena lección, como estamos diciendo, ese régimen que se siente tan seguro, porque quién sabe si a lo mejor hay otras operaciones que también estén en estos momentos en marcha. Mira, Marian, a veces los venezolanos se desesperan cuando ven que la líder del país, la líder indiscutible de toda Venezuela, la líder más importante de la historia contemporánea de Venezuela, María Corina Machado, hace silencio. Yo creo que mira las elecciones, lo que ocurrió con las actas. Dejar de asustarse cuando María Corina hace silencio, porque quienes se tienen que asustar son los criminales del régimen. Porque primero el silencio fue
de las actas. Ahí está todo el operativo, cómo funcionó, cómo se hizo. Y por supuesto que hay muchos detalles que jamás se van a decir porque no se pueden revelar, precisamente porque se pueden repetir algún tipo de operaciones. Miren el silencio que había de María Corina en una entrevista en Fox, hablando del tema de Venezuela, todo muy claro, nada más una entrevista formidable. Pero había un silencio con relación al tema de la embajada, lo que estaba pasando en Venezuela, al tema de esa farsa electoral que están montando para el 25 de mayo, y el silencio se rompe con una operación extraordinaria, épica, histórica, donde nuestros 5 héroes y amigos son liberados sin salvoconducto, sin llegar a ningún acuerdo con ese régimen. Están aquí, están aquí además están en Estados el territorio Unidos. Americano. Ya salió ahorita, hace una media hora acaba de salir el comunicado del Comando con Venezuela. Pronto Omar, Magalí, Claudia, Pedro, Humberto van a declarar y van a hablar a los medios de comunicación. Por ahora se le está respetando, que es más de un año. De verdad que hay un asedio. Esa embajada se convirtió en una cárcel donde había tortura, donde se le quitaba la luz, donde se le quitaba la posibilidad de llegar a la comida, la medicina. A mi amigo Omar González no se le permitían. El día que cumplió año Omar, la familia llevó una torta y unos regalitos, y enfrente, en presencia de él, los esbirros del régimen se comieron la torta y abrían las cosas que pertenecían a él, como dándoselas de malo, ¿no? Ahora, pronto van a hablar, están ahorita en este momento reconfortándose, viendo a su familia nuevamente, sintiendo la libertad y con todas las ganas de seguir hasta el final, porque esto es sencillamente una muestra de lo que puede pasar en Venezuela sin una gota de sangre, donde las cosas se solucionan y se llevan a cabo sin que haya una gota de sangre. Todo aquel que esté hoy siguiendo la narrativa del régimen, de verdad déjeme decirle, o es muy ingenuo, o sencillamente son personas que juegan a decirse opositores, pero se van o están con el régimen y salen con la narrativa. No han mostrado nada y no tienen nada que mostrar porque fue una operación. Si el secretario de Estado hubiese hecho una negociación, hubiese dicho que hubo una negociación exitosa, no hubiese dicho que hubo una operación exitosa. Y si hubiesen otorgado los salvoconductos, se hubiese dicho se logró obtener los salvoconductos. No se hubiese dicho que se rescataron a los rehenes y que ya están a salvo gracias al personal que actuó y a los socios de los Estados Unidos. Entonces, eso es una situación como cuando Uribe comandó, por ejemplo, esa operación especial para liberar a Ingrid Betancourt de las manos de las FARC. Que sí, son operaciones especiales, son operaciones de rescate donde la inteligencia juega un papel absoluto, pero como te digo, el silencio, obrar en silencio es el gran secreto del éxito. Ninguno, por ejemplo, nosotros tenemos, yo tengo especialmente un amigo desde hace años que lo traje además al programa, ahora le acaban de ascender, y él es en este caso ahora creo que no me hagas mucho caso, creo que es capitán de tropas especiales de los Estados Unidos. Él en estos momentos está en Bosnia, pero se la ha pasado en Afganistán, en Irak. Cuando hacen estos trabajos de extracción, desaparecen hasta de su propia familia. O sea, esa gente está 5 días o 6 días o 7 días ensayando lo que va a ser el operativo y ni su propia familia se enteran de dónde van. Es más, son gente experta en esto y además lo más importante en este caso era rescatar a los rehenes sanos y salvos, y hoy están sanos y salvos en un país como los Estados Unidos, que es un país de libertad. Yo como venezolano le doy las gracias a la administración del presidente Trump de lo que está haciendo por Venezuela y lo que viene por Venezuela. Se acabó el seguir negociando con los narcosobrinos y seguir dándoles concesiones a un régimen que no se lo merece. No es un hecho fortuito porque además esto no va a ocurrir sin la anuencia del presidente de los Estados Unidos. Y el hecho de que quien declare y señala lo que ocurrió haya sido el secretario de Estado de los Estados Unidos deja claro, como lo deja claro el comunicado del Comando con Venezuela, que esto fue hecho por intermediación de los Estados Unidos. Y de eso debemos estar claros. Estados Unidos es nuestro aliado en la lucha por la libertad de Venezuela, es nuestro más fuerte y más importante aliado en esta lucha y está dando motivos o señales claras de que no quieren el régimen usurpador del poder en Venezuela y se va a hacer todo lo necesario para sacarlos del poder. José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela, partido de María Corina, nos lo estaba diciendo que es lo mismo que ocurrió exactamente en las elecciones cuando ese bigotón daba todo por ganado y de repente aparecieron esas actas, y esas actas que contaron además con gente de adentro. No eran solamente las fuerzas de inteligencia de los países extranjeros, no señor, esto estuvo gestado desde adentro. No, hombre, tuvieron apoyo, eso es indiscutible, pero todo se hizo desde adentro. Y ese castigo que impuso a muchas de esas personas que lo hicieron no han sido suficiente para parar el ansia de una Venezuela libre y para que María Corina, desde el silencio,
siga todavía ondeando la bandera con mucha más fuerza, como hizo en el día de ayer tras conocerse esa operación que permitió el rescate de 5 venezolanos de la embajada de Argentina en Caracas. Estaban rodeados, ¿verdad, José Amalio? Estábamos hablando tú y yo que estaban completamente rodeados, porque la pregunta que la gente se hace, oiga, pero vamos a ver, cuando Marco Rubio habla de sus socios, pues es obvio que si es una embajada, tienen que contar con la persona que está representando esa embajada, por ser un pedazo del país, pero que eso es Argentina, no es Brasil. Así que Lula da Silva tuvo muy poquito que decir ahí. Yo de verdad te digo que si Lula da Silva hubiese sabido algo hubiera de llamado esto, al minuto. yo creo que llama inmediatamente a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, o a cualquiera de esta gente para evitar la operación. Lo que sí estoy seguro es que Argentina estuvo presente en todo momento porque eso es territorio claro, argentino es de ellos. y para poder ocurrir algo allí tiene que saberlo Argentina. Además, yo creo que hay una reflexión a todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no levantaron la voz? ¿Por qué la Nunciatura Apostólica no se levantó ante esta tortura visible, televisada que estaba ocurriendo contra nuestros 5 compañeros en esa embajada, que la convirtieron en una sede de un secuestro? Y si además es el asedio a un país, no nos olvidemos que independientemente de los opositores, tener a las huestes del régimen de la forma que estaban tratando de impedir el día a día de un país como Argentina, porque esa sede es Argentina dentro de Caracas. Y no solo el asedio era en la calle, vaciaron las casas de alrededor y ahí ocuparon por parte de esbirros del régimen. Entonces, ¿dónde está ese cuerpo diplomático acreditado? Ya basta de que piensen nada más en el petróleo venezolano y sin importar a qué manos llenan de dólares. Ya basta de esto. No pasa ni siquiera por el petróleo, también es la ideología, porque la Embajada de España, con todo el respeto del mundo, en otra administración te digo que hubieran hecho lo posible, pero con la administración que nos ocupa hay un individuo y una rata como Zapatero, que es el flautista de Hamelin, llevando a todas las ratas directamente donde van. Es difícil. Es un señor que dicen que tiene una mina de oro en Venezuela, o sea, todo es por dinero. Entonces, pero fíjate, Marian, hoy me siento muy feliz de que todo haya ocurrido de la manera que ocurrió, que quede claro del talante de María Corina Machado y de hasta dónde es capaz de llegar por su gente. María Corina Machado, y cuando digo su gente es toda Venezuela, es el pueblo venezolano, y hasta dónde va a ser capaz de llegar, que es hasta el final, no es otra cosa, es hasta la libertad de Venezuela. Se está haciendo todo lo que se tiene que hacer, y lo que pido yo es que sigan teniendo la confianza que tienen en ella, porque no se ha perdido esa confianza, y no se pierde porque no ha flaqueado, y no se pierde porque no se ha hecho parte del tinglado que le sigue el juego al régimen, como eso quería llegar, pues yo te decía antes de la pausa sobre esta próxima elección del 25 de mayo y cómo esto de repente puede cambiar, obviamente, la visión sobre esas elecciones, porque tenías a un régimen que decía, mire, unas elecciones no ha pasado nada, Urrutia decía que iba a venir y no está, y está en un hospital ahora mismo en tal, la banderada está, y mira por dónde viene a aparecer. Yo creo que después de la salida de Afganistán bochornosa, ahora se ha conseguido una de las mejores victorias, porque como decimos, no es solamente liberar a 5 personas, sino que mañana puede ser liberar a un pueblo, y esto es el comienzo. Esos individuos como Capriles, como todo, yo no puedo llegar a entender, nunca entendí a Capriles, te soy muy honesta. A mí cuando la gente hablaba de oposición y yo le veía con el chándal y yo decía, oiga, para ser oposición no hace falta hacer lo mismo que el imbécil de Chávez, o sea, hay recato hacia la presidencia de tu país, ya empezó a caerme gordo. Pero cuando empecé a ver a su discurso, yo dije, no me lo creo, no me lo termino de creer. Y no me equivoqué, mira, yo siempre que hablábamos de él, incluso tuve la oportunidad de entrevistarlo, siempre creí en una oposición que es oposición y mira por el bien de Venezuela, y una oposición ególatra que lo único que hace es querer ponerse una medallita y decir, miren, aquí estoy yo. En el caso de María Corina lo hablábamos tú y yo. ¿Cuántas veces? Y aquí he tenido a muchos de esos, si ustedes me siguen, sabrán que yo he tenido a muchos de esos opositores que venían a mis programas y decían, María Corina, ¿cómo se te ocurre, Cifrina? No, María Corina, imposible. No llega al pueblo, decían. Imagínate, exacto, no llega al pueblo, no llega. Y yo les decía, oiga, yo recuerdo a María Corina con los pidiendo escudos, porque tenían escudos de cartón en las manifestaciones del 2012, y hablar con ella y ser una señora cifrina, pero que estaba en la calle, y una señora que abogaba por la libertad sin ponerse una medalla, y que no discutía con ninguno de estos alacranes, que lo único que querían es sacar la cabeza de Cuello Blanco. Pero es que no es ni siquiera una persona cifrina. O sea,
María Corina Machado ha podido hacer de su vida otra cosa. Y María Corina Machado ha dedicado su vida y ha hecho de su vida un apostolado por la libertad de Venezuela, del venezolano que sea, hasta del color ceder la, que sea, hasta de la edad que ceder la tenga. presidencia, hasta ceder la presidencia de Hasta Venezuela. ceder y lograr además algo casi inédito en el mundo, y es que la gente votara por alguien que era desconocido por ese momento simplemente porque lo dijo María Corina Machado. Ahora, cuando hablas de Enrique Capriles, tenemos que estar claros que el ídolo político de Enrique Capriles se llama Lula da Silva, o no nos acordamos sí, claro, de la declaración por de él, supuesto. y que Capriles siempre ha dicho que él es socialista. Entonces, yo creo que lejos de hablar de esas elecciones que no existen, porque es una farsa. Pero hay muchos más, este es solo uno. Si yo me pongo a tirar de la lista ahora. No, pero es que lo que nos ha pasado, Marian, fíjate, la primera elección que Hugo Chávez inventa, que debe relegitimarse los poderes, yo creo que el candidato ideal ha debido haber sido Enrique Salas Romer, que era el que había quedado de segundo contra Hugo Chávez, pero el doctor Salas Romer, que por cierto hoy lo vi esta tarde muy bien, de su esposa en el Museo de la Diáspora Cubana, no quiso ser candidato. Y nos pasó algo gravísimo a los venezolanos, que un amigo, un compañero de golpe de Hugo Chávez, como Arias Cárdenas, se hizo candidato y simuló que estaba contra a Hugo Chávez, y creo que ganó, pero él reconoció la victoria de Hugo Chávez. Después de eso vinimos con que un cónclave decidió quién era el candidato presidencial, era Manuel Rosales, que a los 2 minutos de que dieron un resultado, que no habían acta, que no había nada, reconoció a Hugo Chávez. Bajada de pantalones, Después nos tocó total. Enrique Capriles, Ese fue el peor. que aceptó la victoria de Chávez cuando todos creemos que ganó contra Chávez, pero después que muere Chávez, dice que no acepta la victoria contra Maduro, pero después que manda el país a que salgamos a los centros, a las oficinas del CNE, se echa para atrás y dice que para evitar esto, que paguemos la molestia que tenemos tocando cacerolas y escuchando salsa, pero al mes y medio estaba en Miraflores reconociendo a Nicolás Maduro. Aquí por primera vez en todos estos 26 años hay un liderazgo opositor que es realmente opositor y que tiene como objetivo liberar a Venezuela de una organización criminal transnacional que está en el poder. Todo aquel, y lo repito 1000 veces así les moleste, todo aquel que participe en esa trama electoral montada por el régimen, que simplemente es una selección de personas que ellos quieren hacer opositores blandos al régimen, es sencillamente un aliado y un cómplice de la desgracia y de la tragedia de los venezolanos. Es aliado de la separación de la familia, es aliado de las neveras de hambre que hay hoy en Venezuela. Es más, el pueblo venezolano hoy está más pendiente de qué comer y de poder llenar esas neveras vacías de hambre que ha generado este régimen, que de una elección parapeto que pretenden montar estos señores el 25 de mayo. Totalmente, y además tenemos que tener en cuenta, y con esto me despido, que esto que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver, porque me dicen, porque Juan Guaidó era un presidente interino que nunca fue votado por el pueblo y que demostró lo que tenía que demostrar y que pasará a la historia y pasará a su legado como lo que demostró. No hay mucho más, pero es algo absolutamente incomparable con la fuerza motora que tiene esta mujer abanderada en estos momentos por la libertad de Venezuela. ¿Crees que en algún momento, y fíjate la pregunta que te voy a hacer y es dura, ¿crees que en algún momento podremos ver a María Corina Machado como presidente de Venezuela? Absolutamente, estoy seguro. Además es uno de los anhelos más grandes del pueblo venezolano. ¿Lo sabe González Urrutia? Lo sabe González Urrutia. Además, yo creo. El día que el presidente tuvo la baja de tensión, que estos se escandalizaron, como cualquier persona puede tener una baja de tensión, él señaló claramente que el liderazgo de todo este proceso y la organización es de María Corina Machado. El presidente Edmundo González Urrutia sabe que él está allí cumpliendo esa misión por Venezuela, esa histórica misión por los venezolanos, además, a pesar de estar pasando por momentos difíciles, por ejemplo, su yerno secuestrado por el régimen, él sabe que lo está haciendo porque hay un liderazgo fuerte que el país quiere ver en la primera magistratura, que es María Corina Machado. Pero no nos adelantemos a esto, nos metamos en el foco. Se está reagrupando toda la sociedad venezolana en el movimiento VEN que está montando en María Corina Machado, porque nosotros tenemos el poder, nosotros somos la fuerza en Venezuela. La mayoría de la población venezolana es la fuerza de ese país, y por eso ocurren cosas como las que ocurren y dejaron en ridículo al régimen, que es la liberación de nuestros 5 compañeros en la embajada de Argentina. ¿O es que acaso ningún venezolano actuó en eso? Claro que actuaron venezolanos. Por favor. ¿Qué creen que lo van a hacer solos? Que quieren la libertad no solo de nuestros compañeros que estaban allí, que quieren la libertad de toda Venezuela, de todos los presos políticos, y que cese la injusticia en el país, porque Venezuela es un país que está de injusticia en injusticia desde hace 26 años. Y las sorpresas más bonitas de estos 26 años, las sorpresas más inspiradoras de estos 26 años, nos las ha dado las estrategias de María Corina Machado, y nadie lo puede negar.
José Amalio, qué placer que nos hayas acompañado. Ayer, en cuanto se produjo la noticia, le dije a Sacha, ya habla ya inmediatamente, porque yo sé que esto va a ser una conversación muy, muy linda con él. Así que bueno, yo creo que también nosotros, yo soy española, no estoy en el exilio, pero desde este exilio que representa el exilio de muchas naciones como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, no es el momento de bajar guardias. Yo creo que es el momento de celebrar cada una de estas victorias, porque hoy, como decíamos, han sido 5, pero mañana puede ser esos exilios regresando a sus patrias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo vamos a lograr, Marian. Gracias por tu estar siempre presente en la lucha venezolana y por siempre ser una voz que entiende claramente lo que ocurre en Venezuela. O sea, a veces la gente te ve y te siente como venezolana porque tú, cada editorial, cada cosa que haces con relación a Venezuela, señalas exactamente lo que está ocurriendo. Y, Marian, esto ha sonado muchas veces, pero este régimen está muy frágil. Lo que ocurrió demuestra la fragilidad de este régimen. Y eso sin contar, además, con la fragilidad interna, no solamente el miedo externo, sino el miedo que se siente, que esto de alguna forma infiere entre ellos, las desconfianzas que infieren entre ellos, quién será el primero en claudicar, quién me traicionará. Créanme que ninguno de ellos está durmiendo tranquilo. Hoy están todo el día viendo a ver quién traicionó, quién no traicionó, oiga, me lo jura. dónde está, qué fue lo que falló, la inteligencia, qué es lo que falló, quién es este será traidor o no será traidor. Están hablando calladitos porque saben que están infiltrados. Fallaron ellos, porque hace mucho tiempo ya que tenían que haberse ido. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Gracias, María.